Justo el día que me levanté pensando que me iba a comprar la Insta360X5, sale la DJI Osmo 360 a la venta. Y está claro que cambié de opinión. Pegatinita para la moto. La guía rápida. Manual normal y corriente, y esto será la garantía o para descargar la aplicación. La batería. Esto es muy bueno. Aparte del cable ya se le ve gordo, se le ve de los buenos. Esto es muy importante. Esto seguramente, si no hubiera venido con la cámara, seguramente lo hubiera comprado aparte. Porque proteger los sensores... Uy, menos mal que no estaba la cámara dentro. Y aquí debe estar el premio gordo. Bueno, estuchito de calidad. Para limpiarla. Y este será el antihumedad. Correcto. Pues esta es la camarita en cuestión, muy pequeñita. Vamos a montarla en la moto y vemos qué tal graba. ¡Ey! Un momento. Mientras yo monto esto en la moto, os da tiempo de dar al botón de suscribirse. ¿Estáis tardando? Bueno, que digo yo que habéis tenido tiempo de sobra de suscribiros. 2 días han pasado. Vosotros no lo habéis notado, pero 2 días han pasado. ¿Y por qué? Pues porque te compras una DJI Osmo 360 con todas las ganas del mundo de probarla y resulta que la aplicación de escritorio no funciona. Solo puedes editar desde el móvil. Y eso, si tienes un móvil potente. Si tienes un móvil de chichinabo, olvídate. O sea, es algo increíble. En este punto DJI la ha cagado. La ha cagado, pero bien, porque o sea, te compras una cámara que es la polla con orejas y resulta que no puedes editar los vídeos que grabas. Se han dado mucha prisa en sacar la cámara sin tenerlo todo al 100% atado. Pero bueno, cabreos aparte. A ver, estoy grabando en 8K a 50, a lo máximo que da la cámara, vaya. No he tocado ningún ajuste, todo en automático. Quiero comprobar cómo graba la cámara según la sacas de la caja. El audio lo estoy grabando con un DJI Mic Mini. Simplemente lo he sincronizado, tampoco he tocado ningún ajuste. Y a ver qué tal graba y qué tal el resultado da. Hoy está el día un poquito gris. Igual no es el mejor día para probar la cámara. Pero es que estoy harto de esperar a ver si funciona la aplicación. O sea, a día de hoy, 2 días después, estamos a 6 de agosto a las 7 y pico, casi las 8 de la tarde, y la aplicación sigue sin funcionar. Y hace ya, tengo la cámara desde el día 4, que fue mi cumpleaños, y desde ese día tengo la cámara y no me funciona la aplicación. 2 días. Pero es que además en los foros en los que lo estoy consultando, lo que ves es que la aplicación lleva fallando desde hace 5 días. Vamos, no ha funcionado nada más que a los youtubers que se la dieron de prueba, a esos a los que les funcionó. Al resto, a los que la hemos comprado pasando por caja, no nos funciona. O sea, increíble. Pero bueno, espero que grabe bien. Al final decidí comprar esta cámara básicamente por la novedad.
por la cosa esa del sensor, que es de 1 pulgada, que es cuadrado, que se supone que aprovecha mejor la imagen, que eso le da más calidad, que al final para las fotos, sumando las dos lentes, te da fotos de 120 megapíxeles. A ver, todo eso está muy bien, porque lo que es ahora mismo las funciones de la cámara, le faltan muchas funciones. Que por ejemplo Insta360 sí que las tiene. Joder, hace un aire que te cagas, no sé cómo se va a escuchar el micro. Le he puesto el filtro, pero ya veremos. Lo que decía, que le faltan muchas aplicaciones, lo que pasa que va a haber. Normalmente DJI, yo lo sé por los drones, siempre saca los productos que le faltan muchas cosas y luego las va implementando con actualizaciones. Supongo que con la cámara ahora lo mismo. Luego, por ejemplo, otra cosa mala que tiene esta cámara, bueno, mala según la mires, ¿no? Es que, por ejemplo, no se le pueden cambiar las lentes, igual que a la X5. Contratas el servicio de reposición en caso de ruptura y tienes durante un año 2 cambios de la cámara, que es lo que te vale la lente de la X5, el recambio. Entonces, bueno, tampoco lo veo mucho problema. Por ejemplo, a esta cámara de momento no se le pueden poner filtros de densidad neutra, pero bueno, tampoco creo que sea ningún problema. Ahora mismo tiene para ponerle encima de esta lente un cristal transparente. Supongo que será tan sencillo, entre comillas, como fabricar ese mismo cristal, pero con una densidad neutra. Estoy seguro de que todas estas cosas que ahora mismo les faltan las van a sacar, igual que la aplicación de DJI Studio, estoy seguro de que la van a arreglar. Lo que pasa que cabrea. Coño, te compras una cámara, te pones a grabar vídeos, igual te pones a editarlo, dices, pero ¿esto qué es? Si esto no hay quien lo controle, esta aplicación, si no puedes hacer scroll, no puedes ni siquiera enfocar hacia donde quieres que mire la cámara, porque se vuelve loco. Pero bueno, así no, DJI, así no, más vale que luego la cámara merezca la pena. Tractorista, saluda. Bueno, ahí no hay muchas luces para poder comprobar cómo graba. Va a salir un día muy gris, pero bueno, se trata de ver que no se sobrecaliente, que grabe, que la calidad sea buena, que el audio se escuche bien, porque ahora mismo estoy hablando y yo mismo estoy haciendo el canelo y luego no me vale para nada el audio. Pero bueno, como hablar es gratis, de momento. Ya, día gris no, es que llevo la pantalla negra y el visor bajado, como si llevara el sol de frente, ¿sabes? Ahí con el sol de frente, a ver ahora qué tal graba. Bueno, que antes, como es 360, claro, hay que cambiar el chip, 360. Igual que ahora voy a grabar el sol de frente, antes lo iría grabando de espalda seguro. Eso solo depende hacia dónde gire la cámara. La verdad es que no sé si he hecho bien en arrepentirme de pillar la X5 y pillarme esta al final. Espero que con las actualizaciones se arreglen los problemas que tiene ahora mismo y al final sea un auténtico pepino de cámara y no me tenga que arrepentir. A ver, que ya sé que soy cansino, pero si me dejáis por aquí abajo un comentario diciéndome si me voy a tener que arrepentir y me voy a tener que comer esta cámara con patatas o he hecho bien, ya lo petáis. Lo bueno de llevar la cámara ahí es que no tengo que ir pincelando el velocímetro, porque vaya tela. Ya no, vamos a meter por aquí, por el caminito. Ahí a saco. A tope. Hace mucho que no me meto por caminitos. No sé yo por los caminitos con la vibración. Espero que tenga buen estabilizador la cámara.
Yupi. Lo bueno es que aunque me ponga de pie, no tengo que andar tocándole nada a la cámara. Luego, si funciona la puñetera aplicación, me enfoco bien y ya está. Lío. Otra cosa de la que me tengo que mirar a ver cómo se hace. Supuestamente le puedes activar la telemetría sin conectarle ningún aparatito, ni el móvil ni nada, y directamente sacaría la telemetría. Ahora cuando llegue a casa lo miro. Si funciona, pues lo dejo por aquí alrededor a ver si se ve. Esto, claro, si me deja la aplicación,